Mi gran amigo. Ahora sí, estamos en Te escucho, condiciones. ¿tú me escuchas a mí? Sí, te escucho. A Claudio Cornejo, que ya está ahí. Ahí. ¿Cómo está, Claudio Cornejo? Hola, hola, ¿cómo están? Bien, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está su vida? Todo perfecto, todo muy bien aquí esperando conversar con ustedes esta mañana fría todavía. Sí, heladita, pues. Claro que sí, pues. Oye, Claudio, te invito Imagínate a entrar... si nuestro psicólogo estuviera mal, nosotros estaríamos destrozados. Oye, Claudio, yo he notado, no sé, haciendo una mirada así muy a la rápida, que la gente manejando en los tacos, la gente en los trabajos, la gente diariamente anda con muchos problemas y aquello genera un estrés. Para ti, Claudio Cornejo, ¿cómo manejar este estrés que estamos viviendo en este año 2024? Con todo lo que ello conlleva, las deudas, la situación económica mundial, todo lo que afecta al ser humano, porque la salud mental, Claudio Cornejo, es algo muy preocupante en la sociedad. Y la vemos diariamente, gente que anda muy estresada, gente que tiene muchos problemas en esa línea, ¿cierto? Con el estrés. ¿Cómo manejarlo? ¿Cuál es tu mirada frente a aquello, Claudio? Bueno, el estrés es el pan de cada día, pero sabes que hoy, a propósito de estrés y todo esto, es el Día Internacional del Cerebro. Y este Día Internacional se creó hace 10 años. De hecho, aquí tengo a mi amigo acá que nos quiso acompañar, este que está más blanquito acá. Amigo, porque sin cerebro no somos nada, digamos. Claro. Tanto los animales como nosotros tenemos cerebro, todo tipo de animales, y eso es lo que permite que seamos lo que somos. Eso es lo que permite que funcionemos, que tengamos miles de áreas que están funcionando al mismo tiempo, como la presión arterial, temperatura, respiración, captar los sentidos externos. Hay sentidos internos como, por ejemplo, si tenemos frío, si tenemos ganas de vomitar, si tenemos fiebre, si estoy sentado de tal manera y me dicen estos sentidos interoceptivos, propioceptivos, oye, muévete para la derecha que se te durmió la pierna. Es decir, tenemos sentidos externos y internos, que están todo el rato monitoreando esta máquina biológica. Y gracias a eso podemos ser lo que somos. Pero ¿cuánto tenemos conciencia del cerebro? Pues sabemos del corazón, si funciona bien, del estómago, del pie, que tengo una 15, qué sé yo, pero del cerebro no tenemos mucha conciencia. Y cuando hablamos a propósito del estrés, por ejemplo, el estrés está en un área que tiene que ver con el sistema límbico, que tiene que ver con las emociones, que tiene que ver con un área que se llama amígdala cerebral. Y cada vez que la amígdala cerebral se activa, porque siente que hay peligro, genera una serie de alteraciones, entre comillas, para que el cuerpo responda y la psique responda de manera adecuada a ese nivel de tensión, porque el estrés es percibir que un miedo es algo que está atentando contra mí y tengo que ver cómo lo enfrento, cómo lo manejo. Entonces, eso viene a ser el miedo en este caso, o el estrés. En la medida que tengo más estrés, es porque voy teniendo más miedo, es porque estoy sintiendo que el medio ambiente es más hostil y voy a generar mayor resistencia, o, por ejemplo, siendo agresivo o teniendo síntomas físicos como colitis, colon irritable, en fin, y de ahí o bien el querer arrancar, el esconderme, el sentir que no me puedo levantar, que estoy cansado, que estoy agotado, en fin, son múltiples manifestaciones del estrés cuando esta amígdala cerebral, que es instintiva, va detectando que hay un peligro que cada vez es más inminente. Oiga, ¿y qué enfermedades puede traer como consecuencia el estrés? Bueno, el estrés, lo más típico es el colon irritable, que sentimos que como cualquier cosa, aunque sea mínima, y se me inflama el estómago, los intestinos se inflaman. Esa es una sintomatología. El dolor de cuello, nuca,
el andar agarrotado, contracturado, ¿no es cierto? Dolor en la espalda, en ciertas áreas de la espalda, el bruxismo, dormir con la mandíbula apretada, en casos más específicos, caída de pelo, psoriasis, irritación en toda la piel, alteración del sueño, obviamente, alteración de la alimentación, cambios de ánimo, inestabilidad emocional, ya sea ando muy triste, ando muy agresivo. Si seguimos avanzando podemos encontrar las crisis de pánico, podemos encontrar la fibromialgia, en fin, hay un amplio abanico de posibilidades que son producto del estrés o del mal manejo de las emociones. En definitiva, como no conozco las emociones, detecto que en el medio hay algo que me está atacando y no logro reconocerlas. Por lo tanto, voy generando estas respuestas cada vez más potentes sin que tenga mucha conciencia cómo manejo el estrés, por lo que en algunos casos es real y en otros casos viene dado desde una interioridad, por algo psicológico. Viví una vida estresada, porque me retaron cuando chico mucho, porque, en fin, cualquier cosa que genere una conducta permanente de estrés o de ansiedad, temor a que esto va a resultar, no va a resultar, en fin, todo eso es como tener la máquina, es como tener el automóvil en un semáforo en rojo y estar acelerando, esperando que cambien la luz. Es un poco el estrés en nuestro organismo. Oiga, Claudio, y podemos reconocer, me quiero detener en una de los síntomas. ¿Cómo poder reconocerlo también? Porque a lo mejor no es tan evidente en una primera etapa y después sí lo puede terminar siendo y nos termine inhabilitando articularmente. Las crisis de pánico, ¿cómo se manifiesta o cómo se puede detectar una crisis de pánico? Bueno, partamos desde lo más simple, como tú preguntabas o comentabas. El estrés se va notando en que primero hay alteraciones del sueño, de la alimentación. Los más cercanos empiezan a decir que algo te pasa, que estás más enojón o enojona, que compartes poco, que todo lo encuentras negativo, en fin. Y después se empieza a notar en el espacio laboral, en donde siento que todos me atacan o siento que tengo alguna discusión con el jefe o con el compañero de trabajo. Es decir, pero primero los que primero se dan cuenta es la familia, los cercanos, porque te conocen, entonces saben que estás teniendo algún cambio. Estando atento a eso, entonces es importante rápidamente pedir alguna ayuda, o las mujeres generalmente tienen colon irritable y van al médico y le dan un medicamento para el colon, pero no son orientadas necesariamente a que vayan a ver por qué están teniendo colon irritable, porque el colon irritable es un síntoma de un nivel de estrés que está aumentando. Estamos hablando del sistema nervioso. Hay un área en el cerebro que se llama amígdala cerebral, que tiene que ver con el instinto de supervivencia. Okay. Pongamos un ejemplo muy claro. Si ustedes dos tuvieran miedo a los ratones y apareciera por ahí encima del escritorio un ratón en este momento, inmediatamente se activa el sistema de emergencia, que tiene que ver con la amígdala, en donde va a provocar que llegue rápidamente gran cantidad de oxígeno al cerebro y al organismo, se acelera la respiración, se va a producir adrenalina que va a llegar al corazón para hacer que bombee sangre rápidamente. ¿Para qué bombear sangre rápidamente? Para mandar sangre a las piernas y a los brazos, porque hay que tener mucha fuerza en ese momento para poder atacar al ratón, hacerse el muerto ustedes o arrancar, que son los mecanismos claro. naturales frente a un ratón. Claro. Por eso encontramos gente arriba de la mesa gritando como loca o loco del ratón que está en el suelo, porque cada vez que se activa esa área que es la amígdala cerebral, la corteza frontal se inhibe y la persona no puede pensar en ese momento. Es cuando te asaltan y te preguntan, y dígame cómo he vestido, no me acuerdo, dígame, pero alguna pista, es que no me acuerdo nada, porque la memoria a corto plazo que está en la corteza frontal no funciona y queda solamente la máquina biológica, quedo igual que si fuera un perro o un gato o otro animal que está dando respuestas automáticas e instintivas. Cada vez que se activa ese mecanismo, estamos hablando de un nivel de estrés. Cada vez que el estrés es mayor, voy perdiendo la capacidad de pensar, de controlar las emociones, porque la corteza frontal es la que controla las emociones. Y al inhibirse, no las puedo controlar. Y me voy desesperando, alterando. Oye, Claudio,
quería hacerte una pregunta. El mal humor, el estrés, que uno anda siempre enojado, tiene que ver a lo mejor con la edad también, que uno se va poniendo, como se dice, cascarrabia con la edad, van llegando los años sobre los 50, 60, en que uno nota, y hablo con mi gente que es más o menos de la misma edad, que en la casa reclaman que se ha puesto más mal carácter, que se está poniendo viejo, y que está mal carácter. ¿Tiene que algo que ver también con la edad, o no? No necesariamente, no necesariamente. Vamos a decirle a mi amigo que me muestre un poco lo que le pasa adentro y vamos a ver ahí tu cerebro. Y podemos ver acá entonces que esto es la corteza frontal. Aquí están los ojos, aquí van los ojos en esta parte. Con esto pensamos, planificamos, decidimos, está la voluntad. Aquí a la vuelta está la empatía, los valores, la motivación, proyectos, memoria a corto plazo, recordar número de teléfono por un rato, qué sé yo. Todo eso está sucediendo acá. Y esta área es la que controla las emociones. Un niño de 2 años no puede controlar las emociones todavía porque esto no está bien construido. Por eso tiene pataletas. Nosotros como adultos también nos dan pataletas, pero las disimulamos. Usamos lenguaje, usamos palabras, de repente nos amurramos, pero para que no se nos note que estamos amurrados, decimos, mira, después conversamos, voy a ir a comprar y vuelvo. Es decir, manejamos la pataleta, que es la emoción que está en esta área, lo que decía, sistema límbico y la amígdala cerebral, que tiene que ver con el instinto. Cada vez que esta área se prende, la corteza frontal se inhibe y ya no puedo manejar las emociones. Cuando estamos cascarrabias es porque el nivel de estrés está tan potente que no puedo controlar las emociones porque esto está más apagado. Al estar más apagado, las emociones salen. En la medida que estamos más viejos, no es porque estemos más viejos, es porque estamos más estresados y no estamos pudiendo manejar los niveles de estrés. Por eso se prende más rápidamente. Porque si tú eras muy viejo, habría un deterioro cognitivo. Es decir, principio de Alzheimer, demencia senil, en donde la corteza frontal empieza a destruirse y obviamente las emociones van a empezar a salir sin que yo las pueda manejar. Pero estamos hablando de un daño cognitivo, producto de edad, pero estamos hablando de mucha edad, en fin, de otras cosas. Pero no porque uno se ponga viejo, se va a poner cascarrabias, sino que cada vez tengo más responsabilidades y manejo menos el nivel de estrés. Y cuando eso mismo que señala Garoto, más allá de pensar que solo la edad, como dices tú, que no en todos los casos lo es, cuando hablamos de rigidez mental, cuando el proceso, como dices tú, lo estás graficando, un niño, su parte frontal es lo último que se le termina de desarrollar para en algún momento encontrar quizás todo ese tipo de articulaciones, el freno inhibitorio, poder con palabras decir que nos encontramos quizás no en la mejor frecuencia y todo, pero yo lo veo así, y te lo quiero colocar como ejemplo para saber si estoy más que en lo correcto, si es una buena forma, una buena perspectiva de mirar en cómo uno construye mentalmente su cerebro. Me da la impresión que desde temprana edad hasta quizás los 25 o 30 años, si tú no fuiste si no fuiste, no tuviste neuroplasticidad de alguna otra manera, no fuiste una persona que le entregaste que adquiriste conocimiento, que lograste entender lo que significan los procesos de flexibilidad, los entendimientos, el comprender, etcétera, etcétera. Si en esa etapa, en una primera etapa, no lograste hacer eso, cuando ya llegues a viejo, en el fondo, cuando comiences a pasar la barrera de los 50, 60, te va a pasar la cuenta de esa primera etapa y vas a ser una persona demasiado rígida mentalmente que después le va a prácticamente ser muy dificultoso poder lograr esos entendimientos, esa paciencia, esa flexibilidad. ¿Es más o menos así, Claudio, cómo se plantea el desarrollo? Sí, usaste una palabra bonita, interesante, que es la neuroplasticidad o plasticidad neuronal o la neurogénesis también, que podríamos abordar el mismo tema, más relacionados. Hay ventanas, hay épocas de desarrollo humano que permiten que seamos más fáciles de aprender. El lenguaje sea a los 4 años, hasta los 4 o 6 años, en donde el cerebro humano aprende sin gramática, sin libros, sin nada, aprende el idioma. Y a los 5 años ya tiene el dominio gramatical del lenguaje.
Es decir, puede que le falten muchas palabras, puede que le cueste pronunciar al niño todavía, pero ya sabe cómo el artículo, el sujeto, el verbo, sustantivo, predicado, lo tiene incorporado como estructura gramatical. Si ese niño no tuviera acceso al lenguaje en esa época, 6 años, 7 años, 10 años, le costaría muchísimo adquirir esa habilidad porque está en esa ventana que sea en esos primeros años. El cerebro está dispuesto, preparado con toda su energía para captar, absorber eso. Pasado ese periodo ya va a ser más lento, va a poder, pero va a ser más lento. En esa etapa, 5 a 10 años, el niño puede aprender idiomas y va a resultar tan fácil aprender idiomas. Yo estoy tratando de aprender idiomas ahora, pero va a ser 100.000 veces más dificultoso que a esa edad. El cerebro es plástico. ¿Qué se entiende por eso? Que no es un órgano fijo, rígido, sino que se mueve, es como las capas tectónicas del planeta, se mueve a nivel de neuronas. Las neuronas son conexiones, una red, un tejido. Imaginemos la red de pescadores, que es un tejido que está por todos lados conectado. Así van las neuronas conectadas, interconectadas, todas. Una se conecta con 5, con 10, con 100.000, y todas se van interconectando. Entonces una malla muy, muy compleja, y se van muriendo neuronas. A cada rato se mueren neuronas. Cuando nacemos se mueren neuronas, pero hay tanta producción nueva de neuronas que no importa si se murieron 3 porque llegaron 100.000. En la edad mía se mueren neuronas y aparecen nuevas neuronas, la neurogénesis, que es donde más se da en el hipocampo, que es la memoria. Es ahí donde se encuentra la mayor cantidad de neuronas nuevas que van nutriendo las que se mueren. Claro que la diferencia de mi edad es que se murieron 100 y llegaron 50, ¿no? O 30. Entonces siempre voy quedando al debe. Por lo tanto, debo esforzarme mucho más en aprender. Debo esforzarme mucho más en mantener aprendizajes, en estudiar, en revisar cosas. Y cuando tú dices en esto de la rigidez neuronal, por decirlo así, o de pensamiento, de estructura de pensamiento, los papás en los niños chicos meten al hijo al taller de karate en el colegio. Y al niño no le gustó, estuvo 1 mes, 2 meses. Y lo retan porque no es perseverante. Y se mete a básquetbol. Y en básquetbol está 3 meses y ya no quiere seguir. ¿Qué estamos incitando? A que el niño tenga poca flexibilidad neuronal, a que el niño solo tenga que meterse en una cosa y el cerebro empieza entonces a ser direccionado a no tener otras conexiones neuronales. Pero el cerebro, si tiene básquetbol, karate, tiene judo, natación, pintura, escritura, música, el cerebro empieza a crear redes muy ricas que permite que el niño pueda hablar de todo, pueda hacer de todo, pueda opinar de todo. Entonces, el niño siendo adulto, le van a decir, oye, ¿tú podrías hacer un dibujo? Ah, perfecto, sí. Y va a hacer un dibujo de alguien practicando judo, es decir, el cerebro integra todo. Por lo tanto, en la medida que tenemos mayores posibilidades de conocer, de hacer, tenemos mayor posibilidad de que el Alzheimer sea menos severo en esa etapa donde todos podríamos en algún momento, espero que no, llegar a esa enfermedad. Oiga, vamos mire cómo entramos de lleno, disculpe, pero me voy a la alegoría de la caverna, mira dónde me voy a ir, de dónde lo quiero llevar, porque de alguna u otra forma eso representado hoy día en las aulas de clase es un tremendo tema, porque el colegio tiene mucha diversidad de contenido, pero vamos a ver qué tan importantes son los contenidos el día de hoy, cómo ha avanzado la educación, si esta educación es la que de alguna u otra forma deberíamos tener para enfrentar este futuro próximo que ya estamos en realidad con cambios tan vertiginosos. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial, Claudio Cornejo, con nuestro psicólogo, y ya volvemos aquí en el Antimatinal.
Bien, ya de regreso en la 106.3 FM y también a través del cable operador Mundo. Somos Mundo TV. Recordarle a nuestros auditores televidentes que pueden inscribirse para el sorteo de este viernes de una carga de 15 kilos, cortesía de Lipigas, que aquí en Buin está ubicado en Arturo Prat, número 656, en la comuna de Buin. Gurruchaga, Oiga, tenemos una pregunta pendiente. ¿sí? Anunciada. Habíamos quedado ahí con Habíamos Con quedado Platón, con esta... con el- Exactamente, porque mire, a ver, ¿a dónde lo quiero llevar, Claudio? Y lo que estábamos conversando con Garoto, porque yo todavía yo por dentro tengo una comunicación interna con él. Entonces le decía, mira, Garotito, yo quiero plantearle a Claudio desde la alegoría de la caverna, desde un hombre que de alguna otra forma sale a conocer, a experimentar al exterior y se relaciona con este mundo, con el planeta, con todo, de forma integral. Pero en algún momento en este tránsito, para poder arrastrar un poquito más adelante la línea de tiempo, se instala el colegio, porque convengamos que en algún minuto de la vida, cuando el hombre comienza a evolucionar, comienzan las civilizaciones de alguna otra manera a crecer y todo, el colegio no existía propiamente tal como establecimiento o con el fin que de alguna otra manera tiene el colegio el día de hoy. Cuénteme, ¿cómo evoluciona eso? ¿Cómo es ese proceso en nuestro aprendizaje? Bueno, quizás para los que están siguiendo el programa, la alegoría de la caverna de Platón, hace 2600 años, en la historia esa están todos encerrados en una cueva, en un túnel ahí, todos amarrados, y les presentaban frente a ellos un montón de figuras, y ellos veían figuras de un automóvil, no había en ese tiempo, de un carro, qué sé yo, de una persona, y iban viendo figuras, pero ellos no sabían que eran sombras, porque por detrás de ellos iban pasando las figuras, había una fogata más atrás, entonces la fogata alumbraba los objetos y ellos veían proyectado en ese fondo de la cueva, de la caverna, veían proyectado las sombras, y ellos creían que ese era el mundo real. Y vivían ahí amarrados, todos creyendo que estaban libres y que esa era la verdad. Pero en algún momento uno de esos se logra escapar y se da cuenta que hay un hoyito que hay para afuera y descubre que hay un mundo real. Ese asombrarse, descubrir que puedo traspasar mis límites para descubrir otro espacio que es muy enriquecedor, tiene que ver un poco con el conocerse, el descubrirse, ¿no es cierto? El descubrir que quizás las cosas aparentes no son tan, son aparentes, pero siempre tienen alguna profundidad. Y si lo llevamos al tema que tú planteas de la educación, existía en el 1500, 1400, 1400, 1300 incluso, lo que era el humanismo. Y el humanismo era estos señores que querían saber de todo y entender por qué funcionaban las cosas de tal manera. Entonces sabían varias ciencias, varias artes. Después aparece el enciclopedismo, que era que el hombre quería saber mucho más. Entonces el hombre era una verdadera enciclopedia con patas. Pero viene un poco dado desde el humanismo. Ahora, este humanismo, la escuela todavía se mantiene en el liceo humanista, porque se enseñan 10, 12 ramos, 12 asignaturas que son diversas. Y en eso se pretende entonces que este ser humano tenga la facultad de conocer muchas cosas. Uno dice que lata cuando está en la enseñanza media, ¿por qué no me enseñan lo realmente importante? Me enseñan tanta tontera. Pero si miramos a la luz de lo que estamos conversando, qué bueno que nos enseñen y que hayan electivos y que hayan talleres de no sé qué cosa, y de cocina, y otros están tejiendo, niñas y niños, precisamente porque vamos ampliando esta red neuronal que va enriqueciendo mis posibilidades de comprender de mejor manera el mundo. Mire qué interesante, pero así como, mire, me voy a quedar con ese, ¿por qué brota esa, o por qué existe ese pulso? No sé si será instintivo, que en algún momento hay personas que dicen, oye, ¿y de qué me sirve todo esto que me están enseñando? ¿Cuándo lo voy a aplicar realmente? El cerebro funciona bajo dos principios, el de la curiosidad y el de mejor no hago nada. Uh-huh. El cerebro siempre es curioso, un gato es curioso, un gato nuevo es curioso. Y el cerebro del gato es cerebro, como todos los cerebros. Entonces ve una lanita que va por ahí y el gato empieza a seguir la lanita. Le sacamos la lanita y el gato se queda ahí sin hacer nada. Pero ve una polilla y empieza a hacer. Pero también el cerebro se fatiga rápido. Por eso, de lo que yo he dicho en este rato, ¿cuántos auditores, espectadores
ya se han aburrido y han pensado otras cosas. Ustedes mismos, mientras yo hablo, han dejado de seguirme lo que estoy diciendo y se van para la casa y quedan las dos caras ahí y están pensando en otra cosa. Porque la fatiga del cerebro es cada 3 minutos, cada 5 minutos. Y si el cerebro empieza a sentir que esto se pone fome, el cerebro se apaga. Pero por otro lado está la curiosidad. Y en ese juego de curiosidad y apagarse el cerebro es cuando nos damos cuenta que las asignaturas son fomes, o que el profesor no tiene tanta habilidad para que esto funcione, o que el sistema, en fin, puede haber muchas causas. Pero a la base está un poco esto de ir entregando una red neuronal más suculenta, un plato con mayor variedad de nutrientes a nivel cognitivo e intelectual. Y cuénteme, que de alguna u otra manera en este plato de variedad de información, el colegio necesita una reestructura. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver un documental que se llama La educación prohibida y que parte con este ejemplo de la alegoría de la caverna. Y estos docentes que están, es un documental de habla hispana, hay docentes en toda América Latina y también desde España, que muchos de ellos señalan de que en una primera etapa el hombre, en este caso el hombre y la mujer, el proceso de aprendizaje debería ir por otro lado, debería ir por un lado más experimental, que sentarlo ahí a que permanezca quieto y comience a recibir solamente información. Lo estoy graficando de una manera muy sencilla para no ser tan técnico, Claudio, pero ¿qué opinas tú hoy en relación a la problemática humana, en cómo el ser humano no está sabiendo resolver sus problemas, sobre todo existenciales, en cómo eso podría, en una antesala, la escuela o el colegio poder ayudar con respecto a ese tipo de soluciones? Eso lo planteaba un señor llamado Jean-Jacques Rousseau, por allá por el 1800, sí. 1789, por ahí, por la Revolución Francesa, y Jean-Jacques Rousseau escribió un libro que se llamaba Emilio o la educación. Y él se imaginaba varias cosas que produjeron caos, un buen caos, pero produjo caos, en donde decía, el niño debiera llegar a una esquina y que ahí tuviera un profe de matemáticas, en la otra esquina un profe de lenguaje, en la otra esquina un profe de arte y de música. Si él quiere matemáticas, se hace esquina y hay los mismos que están en la misma onda, y después me aburrí, me voy a otra esquina. Es decir, esa libertad de poder elegir y hacer lo que yo quiera de acuerdo a mis intereses y a mis inclinaciones personales, psicológicas, emocionales, en fin, culturales. La educación en estos tiempos está haciendo lo que tú dices. Ya no es una educación de 1900, que era una educación centrada en la memoria, en la lógica, en donde había que, incluso en los colegios se enseñaba lógica, ahora se enseña epistemología. En la universidad se han cambiado los criterios, las mallas. ¿Por qué? Porque se quería que el niño fuera un ser obediente, que respetara a los adultos, que hiciera caso siempre. Un régimen dictatorial, y no relacionado necesariamente con militares, sino en donde hay una fuerza de trabajo que debe hacer caso a los grandes poderes. Pero independiente de esta mirada más política o sociopolítica, ha comenzado desde el año 2000, pero incluso antes, con Vygotsky, en donde el aprendizaje debe ser un aprendizaje desde pares, desde el grupo de pares, entre los compañeros se tienen que ir apoyando, y el profesor pasa a ser un guía. El profesor genera un andamiaje, como en un edificio, que están los andamios puestos por afuera, porque esos andamios permiten que crezca el edificio. El andamiaje no es el edificio, ni modifica el edificio, pero da el sustento para que el edificio pueda crecer. Entonces, cuando hablamos desde Vygotsky, hablamos de eso, de que la educación, ahora el profesor ya no es quien enseña, ya no es el que sabe, sino que es el que genera los espacios para que el niño vaya creciendo. Eso por un lado, pero también estamos hablando en estos últimos tiempos de lo socioemocional. Es decir, no solo vamos a enseñar contenidos, que cada vez se habla menos de enseñar contenidos, de instrucción, sino más bien de que el niño vaya teniendo una experiencia en donde mis emociones, porque desde el 2000 hubo 10 años en que se estudió el cerebro y se llegó a la conclusión de que lo que nos mueve fundamentalmente es la amígdala cerebral y el sistema límbico, que regulan la capacidad de pensar. ¿Por qué hablo de estas tonteras aquí en este programa? Porque me gusta hablar de estas tonteras.
Entonces, ¿por qué me gusta? Porque la amígdala cerebral me tiene programado un poco desde ese lado. ¿Y qué uso para decir tonteras? Uso lenguaje, uso conocimientos, teorías. Entonces aparece que como que sé mucho o poco, pero a la base está la emoción. Entonces cuando empezamos a entender que el niño va a aprender matemáticas si lo pasa bien, si juega en clase, si el profesor organiza dinámicas por mesas, 5 sentados, 6 sentados, es decir, estamos tomando una educación horizontal en donde los niños se potencian, el profesor va orientando el proceso y vamos jugando. Y cuando algo me gusta, quiero seguir jugando. Mire, qué entretenido. Correcto. Don Claudio, ¿usted está de acuerdo también con las clases con las clases en casa para los niños? Ya lo vivimos 2 años, más o menos. Fue necesario, fue importante, lo salvó. Sin embargo, estoy atendiendo todavía personas post pandemia en donde en su proceso de adolescencia, en la adolescencia, el niño, 10 años, cuando le llega la pubertad, ¿no es cierto? La regla, la niña, al niño, su proceso de cambios primarios, secundarios, ¿no es cierto? Empieza a transformarse en un adulto, en chiquitito. Sí, correcto. Está preparado para desarrollar las habilidades sociales, para conversar, para desarrollar su autoestima, para desarrollar su identidad. Y se vieron abortados esos niños. Y encontramos en la actualidad niños que tienen pocas habilidades sociales, que no saben cómo relacionarse con otros, que se encuentran tontos, que se encuentran feos. ¿Por qué? Porque ese proceso se abortó. Y hay que ayudarlos, en algunos casos que no se ha dado naturalmente después de esa fase que correspondía. Había que ayudarlos a potenciar eso. Adultos, que significó retroceder, dejar la universidad, estudiantes que estaban en primer año de universidad y no pudieron seguir porque le daba miedo ir el metrotren, porque le daba miedo hablar en público. En fin, es importantísimo el espacio social porque permite primero saber cómo estoy, me evalúo. Me evalúo a través de los demás que pasan a ser un espejo, desarrollo nuevas habilidades y fundamentalmente, hablando de la neuroplasticidad, el cerebro se va nutriendo de miles de otras cosas, del lenguaje corporal, de los tonos, de los énfasis. Estoy triste ahora, estoy contento ahora, en la proxémica, cómo me relaciono acercándome al otro. Me acerqué mucho, siento rechazo, estoy muy lejos, en fin, la proxémica, la kinésica, cómo me muevo, cómo expreso. Todo eso se ve un poco abortado cuando trabajamos solo, online o con chat. Se pierde gran cantidad de la expresión propiamente humana. Claro, sí, porque está como de moda ahora, o por ejemplo los papás tiran la toalla cuando el niño le cuesta sociabilizar o socializar en el colegio. Entonces, ¿por qué hace frío? O porque para que el niño no se levante temprano, clases online ahí, ¿no? Y da la prueba en el ministerio y todo eso. Entonces, por eso le hacía la pregunta, porque está como de moda, cada vez más niños adquieren ese formato de estudiar desde la casa online. Y como usted dice, se pierde todo eso, la comparación con otros niños, el cómo, se me fue un poco la idea. Cómo se construye su identidad y todo, claro, eso. Exactamente, pues, como la comparación con los demás, claro. Sí. Así que eso es un poco el tema. Ha dado para harto lo que hemos conversado, ¿no? Sí. Bueno, se te escucha, Gurruchaga. No se me escucha, ahí se me escucha. Ahora sí. Mire, lo que pasa es que yo encuentro que esto es tremendamente fundamental porque, o sea, a ver, está en nuestro derecho y en nuestro deber cuestionarnos. Eso es muy importante. ¿Usted está de acuerdo con eso, Claudio? Es que es fundamental cuestionarse, pero aquí yo siempre hago la crítica. Yo era profesor de castellano antes y después profesor de lenguaje cuando hubo reconversión y después psicólogo y todo eso. En los planes y programas nos enseñan a debatir y hay concursos a nivel comunal, qué sé yo, y nacional de cómo debatir y se ganan suculentos premios para niños, ¿no es cierto? Y jóvenes. Pero el debatir viene en la enseñanza básica y en la media. Pero debatir significa yo voy a ganar con argumentos a ustedes dos. Correcto. ¿Y de qué me sirve ganar
Si quizás Al falta final la otra parte, que es consensuar, que me Correcto. enseñen a consensuar. Para consensuar tengo que tener la capacidad de debate, pero luego la capacidad de que construyamos algo los tres juntos. Porque si no, Exacto. gané y me llevo todos los premios yo y ustedes quedan fuera. Claro. Exacto. Entonces, la educación está en esa primera fase, el debate, pero que terminamos todos creyéndonos que somos expertos en todo, que creo que tengo la razón y pierdo la empatía, pierdo la capacidad de ponerme en el lugar del otro, porque como sé debatir y tengo argumentos sacados de cualquier parte, ¿no es cierto?, de internet, sin ninguna base, y nos sentimos que somos superiores, que los demás son inferiores, y terminamos siendo arrogantes y creyendo que el mundo es a la pinta mía, porque falta la otra parte, que es consensuar. Aprendamos a consensuar y vamos a construir grandes cosas. Mire, es que esto yo encuentro que es inmensamente necesario, y creo que si esto se abordara desde una primera etapa, porque yo siento que esa es mi pregunta. Cuestionar primero con respeto, o sea, con altura de mira, para que se pueda conversar en este cuestionamiento. Esa es mi base, ¿ah? No es ir al choque. Alguna vez yo escuché de un maestro mío diciéndome, mire, hoy día vivimos en una época sofocleana, pero completamente destructiva. ¿Cómo? Le dije yo, no entiendo, profesor. Le dije, mire, antiguamente en un centro se colocaban, se iban compartiendo ideas, y esa idea ayudaban a construir una gran idea, pero hoy día es que uno tira una idea y el otro que viene le tira encima la otra para aportillársela, y nunca hay una construcción, y siempre hay uno que está esperando el final, ir al final para tener la mejor y con esa rematar y hacer destrozar todo lo demás. O sea, efectivamente el pequeño crecimiento casi es insignificante. Entonces, primero, contamos con usted para poder extendernos, hacer una pequeña pausa y poder extendernos, porque lo que quiero plantearle es lo siguiente. María Montessori era educadora y médica italiana, y ella de alguna u otra manera planteó esto que estamos conversando, poder transformar, o en realidad transformar la escuela tradicional en algo completamente normal, o hacer una extensión de la vida que tenía el niño en su casa a lo que él iba a vivir, como se llama, en la escuela, que lo encuentro tremendamente lógico, consciente, proyectivo. ¿Podemos conversar de eso a la vuelta de esta pausa, por favor? Brevemente, porque a las 11 de la mañana estoy con pacientes. Está con paciente. Bueno, pero es que estamos. No, pero estamos a las 11. No lo quiero complicar, Claudio. Bueno, dejémoslo para la próxima oportunidad. ¿Le parece? Lo dejamos para la próxima oportunidad. No quiero parecer tampoco ni patú aquí como este programa. No, al contrario. Le quiero agradecer porque ha sido una mañana muy enriquecedora, Claudio. De verdad, conversar con usted, yo creo que nos abre la mente, y espero que a las personas que comparten con nosotros, mire, yo creo que a mí me pasaba antes, yo no voy a poner que le pasa a otro. Antiguamente conversaciones como esta a mí me agotaban. Yo decía, a los 5 minutos, que fome, decía yo, que lata, tener que hablar de esto, y ¿para qué sirve? Y lo único que buscaba era el facilismo, a divertirme, cosas efervescentes que explotaran así, hicieran harta chaya, y después, ¿cómo se llama? Casi como una especie de una acción de consumir una droga y quedar así como extasiado. Pero hoy día, la verdad que personalmente creo que esto debería ser nuestra base. Y creo que como humanidad los cambios podrían ser muy notables y muy sustanciales. No digo en el proceso de la modernidad, no. Tiene que ver con la humanidad, con estas crisis que estamos viviendo, con estas crisis de ética, con estas crisis, ¿cómo se llama?, de argumento, etcétera, con esta destrucción que está pasando entre nosotros como sociedad. Pero bueno, conversemos en la próxima oportunidad. Le mando un abrazo gigante, Claudio Cornejo. Muy bien, chiquillos. Gracias. Sigan muy bien este programa, y nos encontramos el próximo lunes a las 10:15, 10:10 por ahí, otra vez hablando de estos temas. Muy Gracias. amable. Que tenga buena semana, Claudio Cornejo. Nuestro psicólogo aquí en el Antimatinal. Eso, interesante.